Esto es como una de las actividades que vamos a estar haciendo durante todo el año. Esta es la segunda que hacemos y bueno, para mí es como todo gusto verles acá y sobre todo tener a Brenda, tener a Gaby que van a hacer la presentación y también después escucharemos la conferencia. Muchas gracias por estar acá. Después habrá un espacio de preguntas y respuestas para que cualquier duda que tengan la junten y al final conocemos. Bueno, aquí agradecerles a todos su asistencia, alumnos. Y bueno, agradecerle a Brenda especialmente que haya aceptado dar esta charla con ustedes. Voy a presentarla. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en Comunicación y Cultura y es licenciada en Ciencias de la Comunicación también por la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es profesora regular de la Universidad Nacional de San Martín y de la UBA, donde dicta clases en grado y en posgrado. Además, es coordinadora del Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura del IDAES UNSAM. Y bueno, ella trabaja temas de recepción y audiencias, construcciones mediáticas, problematización pública del delito y de la inseguridad. Por cierto, que publicó un artículo en la revista Comunicación y Sociedad hace algunos años. Ha publicado en otras revistas civilizadas, nacionales, o sea, de Argentina e internacionales. Ha publicado entre sus últimas colaboraciones El delito y sus públicos, Inseguridad, medios y polarización. Coeditó junto con Omar Rincón Inseguridad, medios y miedos, una mirada desde las experiencias y prácticas cotidianas en América Latina. Entonces, bueno, gracias Brenda y bueno, toda la atención de todos nosotros para escuchar. Bueno, primero, nada, agradecer a Gaby por la invitación, a Rodrigo también, con quien tenemos un vínculo de hace varios años, por la revista también yo he venido en otras ocasiones acá, así que bueno, muy agradecida por la generosidad y por la invitación. Bueno, les cuento un poco, así para empezar, cómo yo llego a interesarme por estos temas, ¿no? Habrán visto que, bueno, que inseguridad, violencia. Mi indagación, mi preocupación siempre fue por las audiencias y en ese marco es que realicé mi tesis doctoral sobre recepción de noticias de delito y de inseguridad. Mi pregunta ahí tenía que ver con el lugar de los medios en la configuración del sentimiento de inseguridad en Argentina, a pesar de no tener tan altas tasas de delito, es muy fuerte el sentimiento de inseguridad, entonces mi pregunta se marcaba en ese contexto. Bueno, y a partir de ahí mi trabajo, luego seguí publicando en torno a qué lugar tienen las noticias en la gestión cotidiana de la seguridad y otras preguntas vinculadas con eso. Seguí trabajando con audiencias y bueno, ayornándome, ¿no?, a los cambios, al nuevo panorama de medios, empiezo a trabajar un poco con la pregunta sobre cómo la inteligencia artificial, los algoritmos, las métricas inciden en las nuevas configuraciones periodísticas, tanto desde la producción como desde la recepción. Así que lo que traje hoy para presentar, hago toda esta introducción para que se entienda porque hay varios trabajos, tiene que ver con un gran proyecto, en Argentina se llama Proyectos PICT, financiados por la agencia, por el Ministerio de Ciencia y Técnica, bueno, ya no tenemos ministerio, por lo que era el Ministerio de Ciencia y Técnica, y gracias a este proyecto lo que pudimos indagar es en todas las distintas dimensiones del circuito de la comunicación, es decir, un grupo liderado por Natalia Luguet, Esteban Zunino, trabajaron con contenidos periodísticos, análisis desde la agenda SET y desde el framing. Otro grupo, liderado por Martín Becerra, Lorena Retegui, con quien también trabajamos algo de rutinas, trabajado rutinas. Entonces entrevistaron a periodistas de los principales canales de televisión del prime time en ese momento. Y un tercer grupo, donde trabajé junto con Eugenia Milchestein, trabajamos con audiencias. Y ahí lo que hicimos es trabajar con grupos focales. Hicimos distintos grupos focales a nivel federal. Y digo esto porque la verdad que para estudiar audiencias es una metodología que sirve muchísimo. Yo he trabajado con distintas metodologías
y la verdad lo que más me sirvió son los grupos focales. En este caso trabajamos con cerca de 15 grupos focales en Capital, Gran Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Rosario y Córdoba. Y la verdad que eso fue súper interesante. Entonces, ese es un proyecto que está en danza. Yo lo que traigo acá son algunas cuestiones que lo armé especialmente, pero bueno, todas las sugerencias, comentarios que quieran hacer son bienvenidos. Entonces, la primera parte lo que presento es un avance de la dimensión de rutinas periodísticas, siempre con esta pregunta como eje central, ¿no? ¿Cómo han cambiado las rutinas periodísticas y las audiencias a partir de la inteligencia artificial, las métricas, los algoritmos? Y luego al final, ahí traje un poquitito menos, que tiene que ver con el análisis de grupos focales, porque la verdad están desgrabados, son 40 páginas por grupo focal y lo estamos procesando con Atlas T, todavía no llegamos a la inteligencia artificial y bueno, cuesta un poco. Cuesta no, está en proceso. Somos un equipo muy grande, la situación en Argentina, como saben, en relación con las universidades, con la ciencia y la tecnología está muy, muy difícil y todo eso hace que, bueno, se haga más lento, ¿no? El proceso, porque hoy están todos, bueno, en una situación de incertidumbre tal que, bueno, que todo cuesta. Así que, bueno, cualquier comentario, todavía es un trabajo que se está haciendo. Bueno, para empezar, lo que muestra la literatura sobre el tema es que los sistemas de mediciones de consumo se volvieron omnipresentes y disruptivos en la industria de las noticias, en la rutina de trabajo de los periodistas. En eso hay consenso. Cuando construimos el estado del arte, bueno, hay algunos autores que vienen trabajando hace mucho con esta pregunta, con este tema. Yo decidí para esta presentación centrarme en el sector. En Argentina los llamamos editores de audiencias, pero bueno, no sé si alguien compartió el paper. Ahí, bueno, en la introducción dice otros nombres que se les llama, producers. Bueno, están ubicados, como podríamos decir, entre la lógica de la producción de la noticia y la lógica del mercado. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo midiendo y viendo a partir de las métricas, que serían la traducción en la audiencia. Hay toda una discusión, ¿no? Si las métricas son las audiencias, si hacer un clic en una noticia implica que la persona leyó esa noticia o no. Y la lógica del mercado, ¿no? Porque lo que voy a presentar ahora justamente es cómo estos editores de audiencias reorientan los contenidos a partir de las métricas periodísticas. Y ahí ahora voy a presentar muchas de las controversias, las disputas que hay al interior de las redacciones en torno a esto, ¿no? Porque los periodistas, sobre todo los periodistas más tradicionales, acostumbrados a construir una noticia con diversas fuentes, bueno, el periodismo de calidad, que se ha ido perdiendo en Argentina, ya después ustedes me contarán un poco cómo es acá, reniegan, ¿no? Frente a esto de, bueno, seguir un poco las métricas. Como saben, bueno, en las salas de redacciones hay pantallas grandes con las métricas y uno ve, los periodistas ven minuto a minuto si su nota está siendo cliqueada o no, y si no, duran la home por ahí 1 hora y la sacan. Entonces todo eso genera bastante malestar en las redacciones. Y bueno, no, ya algo que quiero decir que igual después lo voy a retomar. Los editores de audiencias no necesariamente son periodistas, que ese es otro problema. Son periodistas algunos, otros vienen del ámbito más de las matemáticas, ¿no? De lo que son ciencia de datos. Entonces ahí también hay otro problema, porque son especialistas en números, pero no conocen del trabajo periodístico. Entonces eso es importante. Bueno, entonces, lo que voy a presentar hoy, que hice un recortecito, es algunos de los resultados de esta pregunta que era analizar el impacto de las métricas en las decisiones editoriales y en las rutinas de periodistas y editores de audiencias de los 3 medios digitales con más audiencias en Argentina, que son Infobae, Clarín y Nación. Bueno, no sé si sabes, Clarín y Nación tienen un sistema de muro poroso, ¿no? Es decir, de suscripción. Uno puede entrar, ver 3 noticias y después ya hay que suscribirse. En cambio, Infobae no. Es una diferencia que, bueno, que ahora, después lo voy a retomar, los testimonios aparecen. Infobae apunta a la masividad, no tiene otro modelo de negocios. En este caso, bueno, lo que traje son
testimonios de 11 periodistas, entre redactores, editores de audiencias, todos los que están trabajando constantemente con el tema de las métricas. Entonces, una primera conclusión que podemos ver de las entrevistas es que persisten las tensiones entre los editores de SEO, del search, ¿no? Cuando se especializan en datos y no provienen del periodismo, esto que yo les comentaba recién, ¿no? Cuando no son periodistas y van y dicen a los periodistas lo que tienen que hacer. Y eso también genera una polarización entre los propios periodistas, ¿no? ¿Es mejor que la nota mida o es mejor que sea una nota de calidad? Entonces, eso, acá traje algunos testimonios, por ejemplo, un editor de Infobae, que dice, yo no les digo a los periodistas sobre qué tienen que escribir, sí les brindo algunas herramientas por una actualización en tiempo real de contenidos que se podrían hacer. Yo lo hacía manualmente, ahora está automatizado. O sea, no es que le digo, hace tal nota, sino esto está rindiendo. Que bueno, más o menos es como decirle, hace tal nota. Es una sutileza. Otro editor de La Nación dice, aclaro que yo soy pro métricas. Esto no es arte, tenés que mirar qué quiere la audiencia. Pero hay una tensión constante entre la línea editorial y empresarial porque piden hacer contenido de calidad, pero después tenés un equipo dedicado a producir mucho, notas livianas que rindan bien. También ese es otro problema que los periodistas se quejan mucho, ¿no? Que tienen que hacer notas, 10, 12, 15 notas por día, en 8 horas de trabajo. Entonces, mucha profundidad no puede haber. Bueno, otro testimonio de Clarín. Como editora, miro las métricas en general, los SEO miran en detalle, toman paquetes, las notas más leídas y hacen una curaduría. Luego vienen y te dicen, vamos a mejorar este título, por ejemplo, claro, la cuestión también de los sistemas de búsqueda, ¿no? Que después voy a llegar a Google. Hubo un atropellamiento masivo en Berlín y el término de búsqueda tiene que ser atentado en Berlín. Tenés que poner que fue un atentado. No, de ningún modo. En esos casos prima el periodismo, por ahora, aunque es una puja constante entre SEOs y periodistas. Porque los SEOs también lo que hacen es ir mirando lo que se llama la conversación en Google, ¿no? Cómo la gente está buscando los temas. Lo que está estudiado, lo muestra también distintos trabajos, es que la mayoría de las personas hoy ingresan a las noticias a través de los buscadores y de las redes sociales. Es decir, muy poca gente entra por los portales o, no sé, yo tengo las apps bajadas de los medios y me dicen que es una rareza, ¿no? Entrar por el teléfono directamente. Todo lo que se trata de captar también es, bueno, ¿cómo está buscando la gente? No sé, en un momento durante la pandemia había una ayuda para algunos sectores y tenía un nombre, no recuerdo ahora exactamente, pero la gente lo buscaba como bono ANSES, porque la institución que lo estaba dando era ANSES. Entonces todas las notas, esto me contaba un periodista, ya no se ponía el nombre real de esa ayuda económica que no me acuerdo cómo era, sino que ponían bono ANSES, porque la gente buscaba así. Bueno, acá un ejemplo que ya quizás lo conocen de lo que es un Charles Beach, de cómo los periodistas están viendo todo el tiempo en tiempo real. Fíjense que pueden ver no solo las noticias más leídas, sino también hasta dónde leyó la persona. También tienen un perfil exacto, ¿no? De si la persona es hombre, si es mujer, entre qué edades está, cuál es su lugar de residencia. Y también lo que están mirando los SEOs es la competencia, que eso también después lo voy a retomar, ¿no? No solo las notas que están midiendo en tu medio, sino qué notas están midiendo en los demás. Entonces eso también lo que hace finalmente es una homologación de los contenidos, ¿no? Porque frente a la tan aclamada heterogeneidad, ¿no? Que supuestamente van a traer las redes sociales y demás, lo que vemos es que hay cada vez más contenidos iguales. Después cuando retomemos las audiencias va a aparecer eso. Bueno, la frecuencia, el tiempo de lectura y demás. Bueno, los editores de audiencias que entrevistamos reconocen la complejidad para el periodista hoy, ¿no? Porque tiene que escribir, informar, entretener, además personalizar y traccionar audiencias que a su vez están fragmentadas. ¿Por qué decimos que están fragmentadas las audiencias? Porque están las audiencias que decíamos, las del medio, las de la competencia, las internacionales, las que pagan por suscripción, las que entran de forma incidental, las que entran por el algoritmo de Google. No sé,
manejan el concepto de consumo incidental. Supongo que cuando esto que las noticias se aparecen, ¿no? Que uno no se sienta a informarse, sino que uno está en el Instagram. ¿Cómo? El algoritmo te las... Exacto, pero por ahí vos estás, no es como antes que uno dice, bueno, voy a leer, ahora me voy a dedicar a leer el diario. No, por eso también hay mucha discusión con la literatura en torno a, por ejemplo, que los jóvenes no se informan. Porque lo que muestra es que finalmente se informan por TikTok, por Instagram, porque las noticias les van apareciendo. No es que dicen, me voy a sentar a informarme, pero informados están. Después podemos retomar ese tema. Bien, bueno, acá otros testimonios, ¿no? En relación a la complejidad para el periodista. Arriba tenés un montón de gente, en el medio los que te visitan, 2 veces por mes, y después el suscriptor. Pero vos tenés que pensar en todo, porque el que te mueve la aguja de los números sería como el anónimo, y el que te mueve un poco la aguja en el tema de la plata es el suscriptor. Miramos qué notas convierten y en base a eso hacemos contenido. Esa también es toda otra discusión, sobre todo en Clarín y Nación, que tiene que ver con las notas que convierten. Ellos lo que siguen es mirando cómo un usuario, por ejemplo, entra a 1, 2, 3, y cuando decide, bueno, voy a pagar a este medio. Y este usuario se suscribió a partir de esta noticia o de la editorial de un periodista reconocido. Entonces, eso vale muchísimo para el periodista, ¿no? Que su nota convirtió, es decir, logró una suscripción. Pero bueno, la discusión es, bueno, el usuario venía mirando 3, 4, 5 noticias, quizás se había convencido antes, pero bueno, eso, de hecho ahora lo voy a retomar, les dan un bono extra incluso a los que logran suscripciones. Algo que para mí cambió, dice un editor de audiencias de La Nación, son 3 conceptos básicos. Yo los llamo audiencias, timing, plataforma. Lo que sucede ahora es que vos ves todo el tiempo, sos consciente que escribís para una audiencia y que escribís con un timing. Es decir, la para una audiencia que tiene un momento de consumo. Tiene un momento que dialoga con tu información, otro que no, otro que se cansa, se aburre, y eso hay que seguirlo. No imprimís el diario y te olvidás como era antes, ¿no? Esto que yo les comentaba. Bueno, no solo ver quién cliqué la nota, sino en qué momento del día, hasta dónde leas, cuándo se aburrió y pasó otra. Entonces todas esas cuestiones las van teniendo en cuenta para nuevas notas, no lo sé. Entonces la audiencia van tomando nota de todo eso. Hay algunos medios, bueno, Infobae, por ejemplo, que es un medio que acá también existe, vieron que, por ejemplo, que resalta con amarillo. Yo, no me gusta para nada, pero eso está estudiado, que la gente, claro, como está apurada, le sirve que le resalten lo más importante, con negrita y con amarillo. Entonces, eso, claro, van estudiando estos comportamientos de las audiencias y los van generalizando en las noticias. Bien, entonces la pregunta que yo un poco traía al principio, ¿no? ¿Quién finalmente define las agendas periodísticas, ¿no? Sin dudas, las métricas son condicionantes para seleccionar los temas y rotar las noticias de la JOM. Lo que vemos en las primeras entrevistas, bueno, como todo entrevistador, uno tiene que ir cambiando tácticas, ¿no? Si uno le pregunta a un editor directamente, ¿las métricas te condicionan? Y no, bueno, pero hacemos periodismo de calidad, nadie dice, claro, sí, hacemos lo que las métricas nos marcan. Pero bueno, ahora en algunos de estos testimonios vamos a ir viendo que lo terminan reconociendo y también que, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cuestiones de reorientación de contenidos. Bueno, una editorial Nación dice, las rutinas se modificaron sin lugar a dudas,
finalmente me dicen esto, ¿no? Google fue crucial en la transformación. Yo poéticamente lo llamo el kiosco de nuestra era de trabajo. Si no estás en Google, no estás en la parada de diarios. Bueno, esto quizás generacionalmente saben igual lo que es la parada de diarios, donde se vendían los diarios, ¿no? Trabajar mal la noticia para un buscador es mandar el camión con la pila de diarios para otro lado. Después hay otro debate, que es si el algoritmo te tiene que marcar la agenda o no. Ese es otro debate. Seguimos, o sea, tenemos por un lado las clics, las audiencias, por otro lado lo que mide en Google. Y otro editor de La Nación dice, la fórmula de Google termina siendo como la Coca-Cola, no te la dice nadie, porque efectivamente ellos van intuyendo que hay. Google dice que premia el periodismo de calidad, pero bueno, ¿qué se entiende por periodismo de calidad? Va variando. Por ejemplo, esto de Infobae que resaltan, ellos dicen que Google lo pondera. Es algo que los puso más arriba a partir de hacer eso. Pero lo suponen. Hay ciertos parámetros que se intentan cumplir siempre y cuando no te altere el periodismo. Si vas en contra de eso no te sirve. Bueno, tratamos de trabajar para capturar tráfico de Google. Y bueno, luego yo no lo traje acá, me lo podía haber agregado. Yo trabajé como parte del equipo de Nausan en la última encuesta nacional de consumos culturales de la Nación, junto con el Ministerio de Cultura. No, con el CINCA, bueno, ya no es más Ministerio de Cultura tampoco, pero en ese momento sí. Claro, sí, me cuesta todavía. Y ahí lo que se veía ya en esa encuesta es esto, que el mayor acceso a las noticias hoy es a través de redes sociales. Ese estudio se hizo en campo en todo el mundial, así que sí, 2022. Y la gente, les digo que eso atraviesa género, clase, edad, atraviesa todo. No es un comportamiento de los más jóvenes, sino que en general se ingresa por redes. Bueno, y para terminar esta parte de la cuestión más de contenido y quizás un poco de economía política de la comunicación, pensamos también, dentro de la grilla de las entrevistas, cómo inciden, ¿no?, este sistema de métricas, de minuto a minuto, en la labor periodística, ¿no?, en el día a día. Porque bueno, no sé, yo trabajé de periodista, pero bueno, escribía mi nota, la mandaba, lo máximo que podía llegar es que llegue a tapa mi nota y después ver algún tipo de repercusión. Pero hoy realmente esto de tener las pantallas, de ver todo el tiempo, de que además los premien a los que tienen más clics, es un poco estresante, sumado a la precarización del trabajo periodístico, ¿no? Que los periodistas hoy tienen en Argentina 3 trabajos mínimos. Están en el portal, están en la radio, están ahora en los streamings, en los newsletters, porque si no, no se llega a fin de mes. Entonces, hay una cuestión ahí que también es muy, muy densa. Entonces, las métricas no solo miden los contenidos, sino que también los autores, a partir de reportes diarios evaluativos, visualización en pantallas, en la redacción, reuniones métrico-informativas. Es decir, están todo el tiempo viendo, bueno, qué periodista logró que sus notas midan más, cuál no, bueno, cómo trabajar con el periodista, que hay muchos periodistas más tradicionales que se resisten a esto, ¿no?, del clickbait, un poco. Acá cuenta un redactor de La Nación. En La Nación, las proyecciones del score, que el score es lo que mide, ¿no?, las métricas, como Ibope, bueno, como el rating. Y el resto de las métricas se trazan a principio de año. Se hacen como una suerte de presupuesto. Si no son cumplidas, los jefes editores de las secciones no perciben el bonus que les dan en diciembre. A ese punto llegamos, cuenta un redactor de La Nación, ¿no? Esto que yo les contaba, que se premian constantemente y se castigan, ¿no?, de algún modo los que no llegan. Entonces, los periodistas intervienen en la búsqueda de monetización a partir del uso de métricas, porque como veíamos también, no solo los premios, sino también las suscripciones, le dan mejor posicionamiento dentro de las redacciones. Los periodistas que no son del Star System alientan, ¿no?, la precarización, alientan el uso de métricas y algoritmos, ¿no?, porque llega un punto en que
como todo, hasta el que más se resiste, se dice, bueno, si voy a lograr un bonus en una situación de precariedad, lo hago. Sigue la complejidad de encontrar el modelo de negocio. Las suscripciones, bueno, cada vez, no sé cómo será acá, pero en Argentina está muy difícil que las personas paguen una suscripción para informarse. Ahí La Nación tiene, bueno, un caudal de audiencias tradicionales, cautivas, Clarín, pero bueno, en general va bajando y siempre ahí le están dando más ofertas, o bueno, la tarjeta Clarín, con la tarjeta además tenés 50% de descuento en los cines, o están viendo esas cuestiones porque realmente si no la gente deja de suscribirse. Bueno, por una lógica de sentido común, ¿no? Si uno tiene que llegar a fin de mes para comprar, para comer, eso es lo que vemos en todo lo que es la cuestión de consumos culturales y hábitos informativos, cómo está bajando el consumo en el teatro, en los cines, bueno, en la venta de libros y también acá en las cuestiones de hábitos de suscripciones a medios. Entonces por eso es difícil encontrar el modelo de negocio. Bueno, que decía, la lupa en las suscripciones, audiencias más anónimas, el clickbait y demás. El contenido, bueno, más a largo plazo. Y acá decía este testimonio que me gusta mucho porque ella manifiesta, ¿no? esta incomodidad, ¿no? La lógica de las métricas no ganó solo en el breaking news, dice ella, sino que gana en toda la estructura. Las métricas nos condicionan, sin duda. Termina ganando lo interesante, o lo que más clics tiene, diría, por sobre lo importante. Cada vez hay temas que nos interesan a quienes somos periodistas que las métricas te lo destruyen. Si querés meterte en un barrio para analizar cierta problemática social, no, la gente no quiere leer de pobreza, decía esta periodista. No quiere leer sobre pobreza, sobre vulnerabilidad, eso no mide. Entonces esa nota, si lográs hacerla, me decía la periodista, si lográs convencer a tu editor y hacerla, va a durar en la home, nada, una hora. Entonces es muy agotador, ¿no? El trabajo. Si no tenés que terminar haciendo notas, bueno, de la farándula, de color, policiales, ¿no? Todo lo que sabemos que es lo que más mide. Ahora bien, ahora vamos a pasar, quería presentar algunas cuestiones de los grupos focales, ¿no? Para ver un poco también qué dicen las audiencias de esto, porque uno entra en la opinión circular. Los periodistas dicen las notas de color es lo que más vende. La gente cliquea en la farándula, le interesa el tiempo, el clima, y las audiencias dicen, bueno, no. Los personajes conocidos también. ¿Cómo? Los personajes conocidos, al menos a nivel local, ciudad. Claro, la farándula, acá no se dice así. Sí. De espectáculo. De espectáculo, claro. Los futbolistas, ahora que son también figuras, no sé si acá es igual, pero allá en Argentina, quién está con quién. Sí, allá es. El otro día comentaba que, bueno, yo tengo un hijo que tiene 12 años, y claro, yo veo que él se informa. Se informa. Yo hago un comentario, algo, o cuando fueron las elecciones hace poco en Argentina, sí, está todo el día. No quiero, eso le haría mal de mí, pero con el TikTok, el tiempo que tiene libre, está con el TikTok. Y claro, el algoritmo le va siguiendo temas de fútbol, porque él entrena, está todo el día. Claro, pero ahí se filtran las noticias, ¿no? De, bueno, de qué jugador, bueno, de los Shakira, Piqué, eso era el tema. O sea, porque este chico está informado de todo este drama, claro. Porque un chico de 12 años tiene que saber todo esto. Pero bueno, también, después podemos tomar ese tema también, toda la campaña del actual presidente argentino de Milei se fue filtrando también por ahí. Creo que mi hijo sabía más de Milei al principio que yo. Le parecía divertido, porque él aparecía, Milei en las redes sociales, hacía chistes, era, bueno, esta cuestión media, que ya no es graciosa. Dejó de ser simpática. Dejó de ser simpático. Pero bueno, él estaba informado. Entonces ahí también es importante. Yo creo que es lo que hay que estudiar, ¿no? Que bueno, después podemos discutir también cómo estudiar eso en las redes sociales cuando cada algoritmo es de algún modo un poco personalizado, ¿no?
es un desafío ese que tenemos, ¿no? ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando las jóvenes? Bueno, y ya diría que atraviesa todos los grupos etarios, o por lo menos adultos, sin dudas. De hecho, bueno, Instagram tiene los Reels, YouTube tiene los Shorts, más o menos todo se reproduce dentro de la misma lógica, ¿no? Información rápida, fácil de digerir, de alto impacto, y bueno, y todo eso lo que muestran algunos estudios es que van horadando sentidos, ¿no? Desde ya que yo no tengo una mirada manipulatoria de los medios, ¿no? Creo que los sujetos tenemos agencia en la decodificación de las noticias, pero bueno, de a poquito, ¿no? Una cosita, otra, en algún punto uno se encuentra con la experiencia cotidiana y esto que vi, bueno, es toda una discusión que trasciende, ¿no? La cuestión de la política o del policial, ¿no? ¿Qué incidencia tienen las narrativas, las noticias en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo van configurando percepciones sobre los distintos problemas públicos que hay y en especial sobre cómo las causas y las consecuencias y las soluciones de ese problema, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema de la inseguridad, ¿no? Que es algo que yo trabajé mucho. Bueno, cuando yo hacía los grupos focales, muchos de los usuarios, de las audiencias, me respondían con, la verdad, con cuestiones muy trabajadas en las noticias, ¿no? En relación a cómo terminar con la inseguridad. Bueno, y les muestro un poquito los grupos focales, ¿tengo un ratito más? Sí, claro. Bueno, esto que lo agregué, les digo, lo hice acá porque no lo tenía, no está procesado todavía, pero me parecía interesante mostrar, ¿no? Esta interfaz, ¿no? Este diálogo entre qué dicen los periodistas y qué dicen las audiencias frente a este nuevo escenario de métricas, de inteligencia artificial. Los periodistas, por eso no lo traje ningún testimonio, pero también están trabajando ahora con un software que se llama Marfil, que lo que hace es, a partir de las notas que más miden, sugerir otras notas. O sea, el mismo software les tira títulos de otras notas. Por ejemplo, eso está midiendo mucho, no sé, Milei se separó de su pareja, de Fátima, pero bueno, ¿y qué más? Bueno, pueden hacer esto, Fátima, no sé, tira los títulos. O sea, ya está llegando a ese nivel de inteligencia artificial. Dentro de poco va a pasar la nota también, entonces ahí también otro problema que se enfrentan. Ya habrán notado, no sé cómo será acá, pero en Argentina ya las noticias se publican hasta con faltas de ortografía, mal redactadas, por la carrera, exacto, porque hay que hacer muchas, y rápido, porque el que sale antes es el que primero va a rankear, y eso es una preocupación, la verdad. Entonces, vuelvo, esto que les presento todo tiene que ver con los grupos focales. Lo que podemos decir, ya les digo, de un primer avance en la sistematización de la información, porque son muchísimos, es que hay una tensión entre el conocimiento de la automatización del algoritmo y la personalización de la información. Es decir, lo que vemos en los grupos focales, que ahora traje algunos testimonios, es que las personas dicen, sabemos que hay un algoritmo que nos está mostrando las cosas. Nadie está, ¿cómo se diría? Creyendo que la información aparece y que justo me lleva a lo que me interesa, ¿no? Hay mucha conciencia, podríamos decir, o mucho conocimiento de que, bueno, sí, empiezo a ver cosas de cocina y todo el día cosas de cocina. Hay un algoritmo que me está siguiendo, ¿no? ¿Eso qué provoca? Por un lado, bueno, está bien, me personaliza la información, me ahorra estar teniendo que buscar porque me aparece solo, pero por otro lado también cansancio, aburrimiento, una crítica. El algoritmo me cercena, ¿no? Hay cosas que yo no llego a ver porque, claro, la variedad. Y más en Argentina, como saben, que tenemos un escenario mediático y político sumamente polarizado. Entonces todo esto que se investiga ahora, muchos trabajos de Twitter, ¿no? Sobre las cámaras de eco, las burbujas de filtro, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, terminamos discutiendo, no, ni siquiera discutiendo, terminamos viendo la información con la que tenemos consonancia ideológica,
¿no? Todo lo que es disonante se excluye, ya el algoritmo entiende y no te lo muestra más. Entonces, acá un testimonio de una mujer de 25 años de Capital Federal, bueno, ahora es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que dice ella, ahora hay mucho algoritmo, muchas cosas que entonces, si ella sube un video, se viraliza y es noticia. También eso, mucha conciencia de que somos productores de información, ¿no? Sube un video, se viraliza y aparece en TN, que es un medio de allá de 24 horas. También miras una noticia que te interesa y te aparecen 100 iguales o parecidas. Eso ya me molesta, dice otra usuaria. Otro pedacito. Bueno, ustedes saben, cuando uno modera un grupo focal, siempre tiene que fingir que no sabe, ¿no? Lo interesante, lo productivo del grupo focal es eso, ¿no? Que no te aparece en la entrevista, porque ahí, por ejemplo, alguien dice, no, sí, esto está mal, o bueno, cuestiones de política muy fuertes, y yo pienso, sí, para mí también. En la entrevista está la mediación del investigador, del profesor, bueno. Entonces, bueno, me empezaron a decir esto, lo que les aparecían las noticias. Entonces yo decía, bueno, y a los demás también les aparecen así las noticias. ¿Por qué creen que se desaparecen? Entonces, la mayoría enseguida decían, yo creo que es por el algoritmo. Sí, el algoritmo, sí, también las redes, las aplicaciones. También creo que es porque hay, o sea, yo siempre digo que es como un micrófono que te escucha. Yo puedo estar hablando de una noticia con una amiga, con mi mamá, y al rato ya me aparece eso en Instagram o me aparece en TikTok. Raro, pero me apareció. Hay mucho esto aparecía mucho en los grupos focales. Nos están escuchando, hay un micrófono. O googleo algo y de repente tengo estallado el teléfono con noticias de eso. Bueno, y esto les traje porque justo revisando el último reporte del Digital News Report del Reuters Institute, no sé si lo pudieron ver, el de ahora salió en 2023. Está bueno que, bueno, es un informe que se hace a nivel mundial, en Argentina, bueno, también hay 6 países de América Latina, también está México, así que ahí se pueden ver también porque el informe también está segmentado por país, muy interesante, sobre producción y consumo de información. Y ahí encontré esto que me pareció interesante, ¿no? Ellos van midiendo, fíjense, comparan entre 2016 y 2023 el porcentaje de personas a favor de obtener noticias de distintos modos, ¿no? Que las historias aparezcan automáticamente en función de lo que consumieron en el pasado, en función de lo que consumieron otros amigos, o si prefieren que las historias sean seleccionadas por los periodistas. Y como ven, los porcentajes son bastante parejos, pero en general, por ejemplo, subió mucho la cuestión de que no les gustan que los contenidos se seleccionen en función de lo que miran sus amigos, ¿no? Porque como saben, se arman redes neuronales, que llaman a la inteligencia artificial, donde se va viendo también por grupos de afinidad, que es lo que más se consume. Pero bueno, esto manifiesta, me parece, un punto en las audiencias, en los usuarios, de incomodidad. Bueno, quiero que me seleccione. ¿Quién selecciona las noticias? ¿Querés un menú personalizado o no? Bueno, otro testimonio ya para terminar, es como que el algoritmo le presta atención a lo que le das más clic, es como una red social. Hay veces que por ahí entras a Google no para buscar algo, sino por el mero hecho de chusmear noticias, pero sí tiene que ver con el algoritmo de Google. Bueno, acá decía también este hombre que le aparecían estas cuestiones de noticias de Google News. Las noticias, digamos, que tienen como una bajada general de la cual se agarra a todos, o sea, es obvio que se va a replicar. También tiene que ver con el algoritmo. Incluso si estás mirando algo, lo viste 1 o 2 veces, te va a aparecer en el reciclado en un montón de otros lugares. Todo es igual. Esta mujer de 46 años de Mendoza decía eso. Bueno, por ahí salgo de Instagram y entro a otra red y me aparece lo mismo. Entonces uno ya se satura, ¿no? En un punto. Bueno, y para terminar, otro de estos gráficos que me pareció interesante, que tenía que ver con el porcentaje de los que están de acuerdo en que una mayor personalización de las noticias puede significar que se pierden algo. Esto que les comentaba antes, ¿no? Que es un tema que me parece que es interesante para seguir investigando. Y ahí, fíjense que subió el porcentaje de personas que dice que le preocupa que las noticias puedan significar que se están perdiendo algo.
o que esa personalización implique también que se pierda información importante. Es decir, que ya no hay tanta, no están tan de acuerdo con tener estos menús que en un momento parecían que venían a simplificar la dieta informativa, pero ahora me parece interesante que aparecen estas incomodidades, estas, bueno, ¿qué me estoy perdiendo? Porque si estoy haciendo todo con lo que tengo afinidad ideológica, afinidad de gustos culturales, bueno, hay otro mundo, ¿no? Y eso, bueno, es un tema para seguir pensando. Bueno, y hasta acá, ya está. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Brenda Ocasio por esta súper interesante exposición que hace de su trabajo, que la verdad nos genera muchas preguntas, ¿no? Y muchas ganas de trabajar temas así también nosotros acá. Pero bueno, me gustaría que ustedes, chicos, también, todos los asistentes, tengan preguntas, de aprovechar a la presencia de la doctora Brenda. Y ustedes también como usuarios, ¿no? Que me imagino que también se han de hacer alguna de las opiniones de las personas que entrevistaste, ¿no? Entonces lo dejo abierto para que, no sé si alguien de ustedes también del cuerpo académico, Natacha, que también ella es de Cuba, que ella ha sido periodista en medios cubanos, hizo una maestría, ¿no? ¿No? ¿Alguien de ustedes? ¿Preguntas? Pues pregunta, bueno, yo pregunta como tal, no sé pues si contestará la pregunta, pero sí se me hizo, yo en algún momento, yo soy muy usuario de Facebook, dicen que el Facebook ya es para los mayores y que sabe qué, para los viejos. pero pues no es cierto, pues yo Facebook pues ya me acostumbré a usarlo ya más de 10 años que tengo la cuenta, pero a veces sí me molestaba a mí, por ejemplo, que sí, como lo comentaba, ya las noticias salen mucho en las redes porque saben que por méritos propios no las investiga, siempre se tiene que dar como el enlace de redes sociales o juegos, etcétera, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, aunque no, que el artículo decía, no, de que becas o pasó este accidente, bla, bla, no sabrás lo que pasó, lo feo que pasó, así como que te deja con la duda y te deja el link adrede, o no sé con qué intención lo hacen, si es porque ellos quieren, pues hacer que leas más, ¿no? Es como su intención, o realmente no es como el clickbait para ganar visitas, pero no cuenta la noticia como tal, y siempre es como que picarle a los links para mandar a la noticia, y uno ya está leyendo y suscríbete, y que correo, y que esto y el otro, o sea, aparece de todo, pues. Entonces, yo como usuario creo que sí consumo muchas noticias así, de que estoy en redes sociales y que, o sea, yo no es por buscar por méritos, en los grupos de WhatsApp últimamente, También. allá aparece que Mural, Milenio, y ahí es donde normalmente sí me meto un poquito más, digo, a ver, ¿qué hay de nuevo, no? Pero viene como el resumen, pero es como a fuerzas hay que darle un clic o un touch para que nos mande a la página, y pues obviamente suscribirnos, ¿no? Porque el Mural creo que cobra. Sí, eso Sí. Sí. Pero, Gracias. bueno, sí. No, el único ¿cómo es tu nombre? Iván. Lo que comenta Iván sí es una práctica que está muy generalizada. Lo interesante ahí es ver en nuestro trabajo que hicimos, lo que encontramos es que ese consumo incidental también se puede ver un consumo activo. De todo lo que a vos te aparece, algo te termina interesándonos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, eran noticias de femicidios en general. Decían, no me interesa, pero cuando veo noticias de femicidio, sí, entonces cliqueo y después busco en otros portales, sigo el relato, la noticia. Entonces, eso es interesante también, ¿no? Ellos van viendo eso, ¿no? Cómo se consume entre tanto que te mandan, cómo en algo terminás manchado. Y en Argentina, no sé cómo será acá, ya me contarán, pero otra de las prácticas que hay muy comunes es
es esto de, bueno, en un escenario mediático tan polarizado y con medios tan polarizados, nadie quiere sentirse engañado, ¿no? Lo que es la teoría de la tercera persona. O sea, todos estamos de acuerdo en que los medios inciden, pero uno cree que a uno mismo no. Entonces, en los grupos focales, algo que es incomprobable, todos dicen, no, bueno, yo cuando una noticia me interesa, la busco en Nación, pero también la busco en Diario AR. O sea, te marcan dos medios, claro, opuestos ideológicamente. Ahora, hay que dedicarle tiempo para chequear una noticia en distintos portales. Yo no sé si realmente lo hacen, pero sí hay un conocimiento sobre esto, sobre que las noticias son una construcción. Digo, cuando yo estudiaba comunicación, era un saber que teníamos los que estudiábamos comunicación, periodismo. No sé, papá leía Clarín y era el reflejo de la realidad, ¿no? No había un cuestionamiento sobre las noticias. Ahora en Argentina hay una fuerte desconfianza, ¿no? Bueno, ¿esto será real o no? Entonces, bueno, lo voy a buscar en otros medios. O bueno, ¿quién me comparte esta noticia? Por eso cuando dijiste la WhatsApp me olvidé de nombrar. Eso también aparece mucho en los grupos focales. Me informo porque hay grupos que mandan noticias. Entonces, bueno, y depende de quién la mande, confío o no confío, la reenvío o no. La desconfianza, sí. Pero bueno, sí. Rosa, tenías una pregunta acá. Bueno, más que nada es como un comentario. Me llama mucho la atención cómo es que en estas noticias que tienen mucho clickbait, los comentarios manifiestan varias posiciones muy curiosas. Cuando hay una noticia como que muy de que tal persona no sé qué, y accidente tal, y ves los comentarios, es muy, ¿cómo lo explico? Se hacen discusiones y teorías de qué es lo que pudo pasar. Sí. Y es muy, me frustra mucho porque muchas veces estoy leyendo la noticia y me mandan a la sección de comentarios. Me incomoda más cuando es nota roja porque la gente opina, es que le pasó porque quiso, porque está muy mal. Me molesta mucho eso. Siento que es parte de lo que hacemos nosotros como sociedad. Y no solamente pasa aquí, creo que pasa en todos lados. Y otra cosa curiosa que se me hace es de que entre más notas rojas leas, más notas rojas te sugiere tanto Google, Facebook, YouTube, TikTok. Yo no consumía noticias. En general yo consumía puros videos de perritos en TikTok. Y últimamente me dejaron tareas de que busca noticias. Entonces yo busco noticias y en TikTok, o sea, ni siquiera las busco en la computadora. Pero yo me meto a TikTok en el celular y ya me aparecen noticias de imagen de televisión, que es una televisora aquí de México. O sea, me aparecen cosas que yo no consumía antes, pero que están relacionadas a lo que yo busqué en la computadora. ¿Cómo? No sé. Pero me apareció y es como que siento que ya no puedo hablar tranquilamente de política o de cosas así. Porque, por ejemplo, busco debate de no sé qué en la transmisión y me aparecen posturas más que un resumen. Me aparece muy explícito de quién están, que si quién hizo el ridículo. Es como que muy curioso que las noticias estén usando como con otros fines y lo único que estás tratando de hacer es informarte y realmente creas como de que ya no empiezas a tomar en cuenta todas esas noticias de forma seria. Gracias, Rosa. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿qué tal? Soy editor en un semanario del área metropolitana de Acatlán, que es pues, la otra área que está es parte de la región Ciénega, a una hora de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara. Mucho gusto, mi nombre es Diego Iván. Quisiera preguntarte si hay una diferencia entre la métrica y las audiencias que podemos encontrar pues, en una zona urbana metropolitana con una zona, digámoslo así, provincia, región, más alejada de las ciudades capitales. Mira, yo en mi trabajo como pues hago pues un poco de todo en cuanto a redacción, cobertura, monitoreo de redes y todo lo demás. Me he dado cuenta que pues mucha gente mayor es la que pues, es la principal usuaria, seguidora dentro de redes sociales. Quisiera pues preguntarte tanto la diferencia entre la gente que pues puede ser una audiencia que venga de zonas metropolitanas, urbes, lugares urbanos a lugares pues, más retirados. En tu caso creo que es provincia o región. Sí. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre ambos sectores de audiencia? Y también preguntarte mejores maneras en cómo pues, llegar a las personas, porque bueno, ciertamente me doy cuenta que la gente tiene más interacción en post que de última hora. Por ejemplo, yo manejo pues accidentes, notas de tráfico y así, que cuando pues leen un artículo elaborado, tanto reportaje, nota informativa, crónica, editorial, y pues he tratado, al menos dirigiendo pues, lo que me corresponde el medio, pues, a llegar directamente a audiencia para que no pues, se cansen de leer. Es que es una realidad que los usuarios muchas veces no leen completamente o prácticamente no lo hacen. Sí, sobre las diferencias entre las audiencias, vos me decís los grupos focales, lo que vimos, o de los periodistas. Fue antes de las 9:30 que llegué un poco tarde. No, porque en realidad, bueno, en los periodistas que entrevistamos de distintas provincias y de capital, no hay mucha diferencia. O sea, los temas que más clics tienen son los de la farándula, la nota de color, las policiales. Y con las audiencias te diría que lo mismo, ¿no? Para mí, clase social y lugar de residencia no fueron variables significativas en los grupos focales. Sí la edad en el acceso a la información y cómo se informan, sí. Pero en general, estoy pensando, los temas más o menos que interesan, sí por ahí, esto es importante, en Formosa, Mendoza, sí las cuestiones locales, ¿no? Por ejemplo, no sé, Mendoza tiene mucho un problema hídrico muy grande, entonces bueno. Y sí hay mucha crítica, eso sí, a los medios nacionales porque publican noticias donde el centro es la capital federal, ¿no? Nosotros no aparecemos, dicen las noticias. Y sobre la otra cuestión, cómo ganar más audiencias, eso no es mi especialidad, digo, yo no soy editora de audiencias, pero lo que sí notamos en los grupos focales es que las audiencias critican esto, ¿no? Dicen, nosotros no queremos periodismo basura. Esto de que cliqueás con un título mentiroso, porque después entras y la noticia habla de otra cosa. Y los editores al revés, dicen, bueno, nosotros hacemos más de esto porque la gente entra. Entonces, digo, ahí hay algo para desentrañar, que no, es difícil. Porque claro, ese clic ya está, contó como que, más que la persona entra y dice, no, tú habla de cualquier cosa. Hoy, de hecho, los que ponen, ahí no me sale el nombre, los que ponen los títulos, los portadistas, es un trabajo de súper reconocimiento, ¿no? ¿Quién logra captar más con un título, bueno, mentiroso? Pero no sé que no te estoy respondiendo, pero no, me parece que no entendí bien toda la pregunta. ¿Querés? ¿Darwin? Perdón. Bueno, muchas gracias por estar acá, por lo que nos comparte. A mí me llama mucho la atención, tanto acá con Fabiola y con Natasha, tiene que ver como con esta tecnificación, digamos, del peso que tiene, primero, digamos, como quien controla el negocio y cómo la información ha sido un negocio, ¿no? Y ahora se están haciendo de instrumentos que les permiten tener como mediciones mucho más claras que antes, ¿no? Claro. Y esta tecnificación, pero también aquí aparece, digamos, como otros actores, porque finalmente, si yo tengo un medio, estoy supeditado, por ejemplo, a lógicas algorítmicas de Google, donde yo tengo poca injerencia, ¿no? Es decir, yo, como no creé el algoritmo, no puedo solicitar que modifique el algoritmo, Claro. y el algoritmo se cambia prácticamente cada semana, pero no solo el algoritmo de Google como el algoritmo principal, sino que, bueno, por ejemplo, yo con mis compañeros tenemos un medio digital y cada rato hay que estar viendo cómo cambió el algoritmo de Facebook, el de Instagram, el de Twitter, ¿no? Porque todos funcionan con distintos algoritmos y en algunas de estas ocasiones, aunque nosotros no hemos como sucumbido a eso, la tentativa, digamos, para los medios si quieren ser visibles, es caer en las dinámicas del algoritmo, que siempre son más en términos de lógicas mercantiles que de lógicas periodísticas. Y si a eso le sumamos que ahora hay como otros actores no periodísticos, pero que generan información,
que es un poco lo que decía Rosa, ¿no? De personas que están compartiendo su opinión del debate, pero que aparecen rankeadas como lo primero que uno busca, ¿no? En lugar del debate mismo, por poner un ejemplo. Y me parece como muy interesante como lo que señalas sobre la postura de los periodistas, que claro, tienen una postura como crítica, pero a su vez como están insertas, no pueden ir en contra de las lógicas del medio, y que ahora me parece como una política laboral perversa, de que ahora parte de su sueldo, un sobresueldo, está supeditado así, hacen notas que tengan mucha visibilidad o muchos clics, porque entonces ellos van a caer en la lógica de buscar un titular que llame, modificar la estructura de la nota para que sea más vista, y al final esto entra en detrimento de las propias audiencias, que en realidad quedamos al margen, ¿no?, de esta discusión. Eso más bien era el comentario, porque me parece muy importante, porque si uno lo mira respecto a México, yo al menos no conozco abiertamente políticas de medios que estén pagándoles a sus reporteros por mejores notas, pero creo que es muy seguro que eso sí ocurra, ¿no? A lo mejor no lo conocemos abiertamente, pero lo que sí he visto son estas prácticas donde, por ejemplo, medios, sobre todo los más importantes, juegan como bajo el algoritmo, porque lo que importa es el clic, ¿no? Y ya la información pues va perdiendo calidad, porque eso ocurre. Y por último también ocurre mucho en esos escenarios de polarización, ¿no? Como lo que está viendo en Argentina, ¿no? De estos medios que son pro, no sé, López Obrador, y los que no son pro Obrador, y que el algoritmo a veces decide por uno, ¿no? Sobre cuáles mostrarte, porque si tienes una postura ideológica que la plasmas en las búsquedas, pues todo parece que gira en torno a tu mundo, ¿no? Pero en realidad no es eso. Era más bien un comentario. Muchas gracias. Bueno, yo sí tengo una pregunta que genuinamente no es mía, pero me la hicieron a mí, que estaba presentando los avances de mi investigación en la clase anterior, y me resultó muy interesante. Y lo que usted ha expuesto, pues me llama la atención, que de alguna manera se puede relacionar con esto, ¿no? Yo estoy estudiando, o sea, el proceso de toma de decisiones de los periodistas para construir contenido informativo para sus redes sociodigitales personales. O sea, ese tipo de, digamos, influencias, podríamos hablar del modelo de influencias de Schumacher y Rees, de alguna parte, cómo ellos configuran estos espacios desde su interés particular, pero también, o sea, no se puede obviar evidentemente la incidencia del medio. Y sí, obviamente, lo que voy viendo hasta ahora, no está concluido el estudio obviamente, es que se está reconfigurando como un espacio de prestigio, ¿no? La red social del periodista, un espacio de posicionamiento. Y esto a la vez está marcando una nueva pauta en las relaciones con la empresa mediática. O sea, hay una confianza depositada a veces en el individuo por estos mismos roles, o sea, el periodista, además de que es un enunciador legitimado para informar, pues está también obligado a competir con todo el mundo que puede producir información en estos espacios, y que el algoritmo puede priorizar por encima, digamos, de estos temas que consideramos importantes o trascendentales como periodistas o como informadores. Y hay también cierto descrédito de muchos medios, o sea, y eso no es solo en el caso de México, es en el caso de Cuba, sobre todo con la prensa oficial, y de muchos medios en Argentina con el tema de la polarización y de todo el tema político que está surgiendo ahora con Milei. ¿Cómo usted cree que se está reconfigurando a partir de todo esto la relación entre el periodista y las organizaciones mediáticas? Preparada. Bueno, gracias Darwin por el comentario. No, algo que quería agregar a lo que dijo Darwin, ya te respondo mientras voy pensando. Es que me resultaron muy interesantes las entrevistas y tienen como muchos puntos en común con las entrevistas que he hecho yo hasta el momento también. No, pues no quiero olvidar de esto porque es interesante. No sé si ya lo leyeron, hay un trabajo muy reciente que se llama el libro Nosotros contra ellos, de Natalia Noguete y Ernesto Calvo, que lo que muestran con estudios bueno, de framing, estudios armados, ¿no? Es que las personas bueno, les muestro una noticia que es fake y pero que hace consonancia ideológica con lo que ellos piensan sobre el tema, sobre la oposición. Y le dice, ¿compartirías esto? Sí, sí, claro, bueno. Y le dice, no, pero esa noticia es falsa, le dice. Después, ahora que sabes que es falsa, ¿la compartirías? Sí, dice. Lo piensan, la mayoría dice que lo compartiría igual.
Sí, porque Porque hace Consonancia. consonancia con lo que ellos piensan sobre ese problema, esto fue las elecciones. Entonces ahí hay otro problema, pues, la propia responsabilidad ciudadana, vos decís, no, esto sí, esto no, pero es mentira, está armado. O las deepfakes, ¿no? Con las imágenes, con los zócalos. Y muy interesante, porque bueno, es un trabajo que muestra justamente esto, ¿no? Como es un trabajo hecho en Twitter, que como saben es la red social que más ha investigado, porque por el acceso y demás, y muestran esto, ¿no? Cómo se configuran las burbujas y la cámara de eco con estos, a partir de también de esto. Bueno, lo que preguntabas, Natalia, bueno, súper interesante, porque me acordaba de un periodista que entrevistamos, que me decía que, bueno, que él no la pegaba con las métricas, ¿no? Que sus notas siempre terminaban, y se había armado él un perfil en las redes sociales donde ponía estas notas que en el medio le bajaba, o sea, para que tengan un poquito más de visibilidad. Así que es muy interesante estudiar eso, ¿no? Los perfiles de los periodistas en las redes. Y la pregunta era cómo se reconfiguran las dinámicas entre las empresas periodísticas Y el periodista. y el periodista. Bueno, yo creo que es de mucha tensión, de mucha rotación. Tengo muchos colegas, porque yo trabajé en medios, tengo muchos colegas que están todos viendo a qué se pueden dedicar, porque realmente la presión entre la empresa que está haciendo algo todavía más perverso, que es esto, bueno, de los bonos, pero algunos, una cosa selectiva, y también, bueno, la realidad es que compiten también con personas más jóvenes que hacen todo, ¿no? Van, te cubren la nota, te sacan fotos, te graban el video, te hacen el streaming. Y el TikTok. Todo. Entonces, sobre todo para los periodistas de mi generación, la verdad que lo que están diciendo es, estoy viendo cómo puedo arreglar para irme y dedicarme a otra cosa, más o menos. Y también las empresas quieren que se vayan, la verdad es esa, porque son periodistas que a ellos les sale más el salario, que resuelven. Y también lo que yo veo es mucha reducción de personal, cada vez más. La pandemia fue un punto de inflexión muy fuerte. Por ejemplo, Infobae, que es el caso que conozco más de cerca, tenía un espacio, una redacción enorme en Palermo, alquilaba todo un piso. Bueno, vino la pandemia, se quedaron con una oficina donde solo van los editores y el grupo de decisiones, ¿cómo se dice? El grupo chico, o sea, de editores generales, el dueño del medio, y los redactores no volvieron más a la redacción. Porque claro, vieron que se ahorraban un costo tremendo. Nadie les paga internet a los redactores, nadie les paga una buena silla, nadie les da una computadora, Y un teléfono, nada. Entonces, eso es algo que yo veo en reconfiguración. No solo van los editores, eso en julio 2020 fue. Y de ahí no cambió. Y bueno, y la verdad que se sostiene, pagan bueno, las redacciones aparte, pero no es lo mismo. Digo, yo trabajé en la redacción, no estás todo el tiempo en contacto con otros redactores, con tu editor. Ahora eso se perdió. Son los editores, llega la noticia, la editan un poquito, la mandan. Conozco un editor que me dice las cosas que recibimos, con suerte sujeto predicado. No, claro, porque tarda mucho en editar, porque claro, todo el mundo apurado, sacándola rápido. Me acuerdo que un editor me contaba que le habían contratado a un chico joven para que haga, y claro, le dijeron, pero no llamaste a nadie, no hay ninguna fuente. Ah, no, pero yo para llamar, yo no arreglé para hacer llamados. Hacer es que él haya hecho un copy-paste de distintos lugares. Porque claro, yo arreglé que me paguen esto, pero ya por llamar es otra cosa. Claro, y él dice que dijo, bueno, habla con el editor general, yo esto no lo puedo editar, porque claro, enseguida le saltaba que era todo copy-paste de distintos portales. Así que la verdad yo creo que se tiene que reconfigurar sin dudas, porque no es un fenómeno argentino, es un fenómeno global, hasta en Estados Unidos también. Vieron que el New York Times sacó esto de cooking, están sacando como cositas para enganchar.
Y lo que veo también es que a nivel mundial la gente no se resiste a pagar, ¿no? A pagar por calidad de información. No es algo que esté. Así que bueno, nada, es una pregunta a futuro. Trataremos de responder. No, sí, tampoco lo sabemos, pero sí que la inteligencia artificial sin duda. Yo ya cuando hice Stopwork es impresionante cómo funciona. Porque te tira directamente título, ideas de a quién llamar, a quién entrevistar. Yo dije, bueno, entonces ya. ¿Qué hacemos? Vamos a dormir. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, hola, yo soy Dalila. Dalila. Hace unas semanas me titulé con una maestría felicitaciones. de audiencias, exacto. Y yo tenía una pregunta que es un poquito como hacia la metodología. ¿Qué tanto han incorporado estudios de metodologías para que impliquen la resistencia de las audiencias o sus estrategias hacia los algoritmos? ¿Y cómo usar las métricas en favor de las audiencias? ¿Y qué tanto influye la relación que guardan con los productores? Porque pues creo que pues, está el factor emocional que ellos tengan con los medios productores y cómo ahora los nuevos medios y sus formas de hacer pues implican una participación o abren el espacio a una participación de las audiencias y que ellos pues expresen cierta resistencia o se pueda cambiar las agencias de los algoritmos participables. Bueno. ya viene recargada. Bien. No, sobre las metodologías, yo repito, a mí me parece que para captar juntamente la dimensión emocional, el grupo focal es lo mejor. Nosotros les pasamos noticias, no les pasamos, esta vez nos modernizamos, les mandábamos por WhatsApp. Entonces le dábamos un ratito para que lean las noticias y después conversábamos sobre esas noticias. O sea, ellos leían ahí en tiempo real y bueno, así veía como leíamos. Tenías el que leía, que preguntaba, que más o menos... y sobre cómo usar las métricas a favor de las audiencias. Sí, porque también, bueno, esta cultura participativa online, de hecho yo en mi tesis con precisamente la inquietud sobre cómo se hacía la conversación en línea, cómo se puede usar estas metodologías incluyendo como esos pedazos de participación como información para estos estudios. Mira, la verdad que los periodistas que entrevistamos, los comentarios no les interesan, no los leen, de hecho muchos medios cerraron los comentarios. No es algo que a ellos les preocupe. Sí, los clics. Los medios, por ejemplo. ¿Cómo? Los productores de medios. No, los comentarios. Algunos. Bueno, los comentarios funcionan para las redes porque hay redes que favorecen que las notas tengan comentarios para un mejor Claro, el área de social que se llama ahí, sí. Pero no el comentario, el contenido de lo que dicen. Porque la gente se engancha en esto que alguien comentaba, alguien de acá, ¿no? Creo que era Rosa. De que Rosa decía, ¿no? Hay gente que entra a leer los comentarios, porque empiezan a discutir entre ellos. Bueno, ahí empiezan, vos sos un facho, vos sos esto, sigue defendiendo a los Muca, ¿no? Los son los Kirchner. Eso es tremendo, cualquier noticia, cualquier cosa, pero no te diría que no es algo que, por lo menos los que entrevistamos, se dediquen tiempo a leer. Por lo menos lo que nos pasó. Y sobre el factor emocional, ¿cómo lo...? Porque, por ejemplo, hay audiencias que pues que consumen un medio nada más por alguna relación emocional. Ah, sí, con la marca. Exacto. Sí, enganche, ¿no? Exacto. Sí, eso del branding aparece mucho. La Nación, por ejemplo, que es el medio más tradicional, tiene que ver con, se ve mucho esta cuestión de lo emocional con la Nación. Yo igual te diría, no sé qué escribiste vos, pero no hay contratos de lectura en términos veronianos tan claros como había antes. Digo, se sigue mucho a periodistas, a influencers, pero no sé si tanto a las marcas. Acá, como hay tanta desconfianza, yo en los grupos focales vi poco de esto. Bueno, yo solo leo La Nación y me quedo con La Nación. No sé si te estoy respondiendo. Veo que no. Pero vi más eso, sí, muchos que siguen a periodistas, bueno, un poco lo que contaba. Pero bueno. Bueno, yo, si no hay otra pregunta,
cuando estás presentando, nos decías, ¿no? Del estrés de los periodistas, ¿no? Porque dada la precariedad que tienen, ¿no? Entonces tener que pensar en, híjole, tengo que publicar algo que me dé mucho alcance y entonces así puedo tener un ingreso más, etcétera, y que me vean la nota, que la lean, que la consumen, entonces me están evaluando con estos editores de audiencia. Entonces pensaba yo, estamos transmitiendo esto en la página de Facebook de Comunicación y Sociedad, soy la editora en jefe de Comunicación y Sociedad, y vivimos ese estrés. Aquí está Rodrigo González haciéndonos el favor de ser nuestro Pobre brazo de el teléfono, ¿cómo le llamaremos? Ahora lo analizaremos. Trípode humano. Y bueno, el cambio tan profundo que hemos vivido en las revistas, ¿no? Que acaban de salir los rankings de Simago, de Scopus, y entonces dependiendo de las citas que recibe la revista, entonces si no estás en esos índices, no eres nada, no recibes presupuestos, más difícil. Entonces cada vez más estamos, y quiénes nos ven y dónde nos leen y qué posicionamiento tenemos. Entonces esto es algo global que afecta a todas las dinámicas y todo este cambio que hay. Y sobre todo que hay que reflexionar muy profundo, porque todo esto nos lleva a ser como pararnos a pensar en todo este cambio en la cultura periodística, ¿no? Que tiene que ver con varios aspectos. Por una parte, los periodistas, por este cambio en la forma de trabajo, la rutina de trabajo, en lo que es noticia, ¿no? Porque todo esto ha cambiado, se ha reconfigurado, en la parte que tiene que ver, por ejemplo, con la audiencia, todo el circuito, ¿no? de producción, circulación y consumo, en lo que consume, en cómo consumimos, qué consumimos, de qué estamos hablando, cómo lo estamos compartiendo, y el control también que hay, ¿no? Porque eso que exponías, ¿no? Si eres de Milei, pues vas a recibir noticias nada más de la orientación ideológica de él, te dejan fuera otras visiones, otras perspectivas. Entonces, ¿tú cómo le puedes hacer ahí para no decirle ahí, oye, yo quiero saber de todo? ¿Cómo? Tienes que abrir otro perfil diferente, claro, inventarte como otra tendencia. Yo a veces eso, lo que me he dado cuenta, ¿no? En Instagram, que tengo mi perfil, me parece unas cosas, abrí otro perfil para una cuenta que no tiene nada que ver conmigo, pero es así como valle de cosas de mercado, y digo, wow, no sabía que existía todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y luego por otra parte también, en el periodismo, ¿no? Porque están respondiendo, según lo que nos decían más, a valores mercantiles, antes que a informarnos, ¿no? A hacer un periodismo de calidad. Entonces, eso me lleva a hacer como una reflexión global de qué tipo de periodismo estamos consumiendo, qué tipo de sociedad se está formando o se está informando, con qué contenidos, porque hay un cambio profundo en el periodismo, ¿no? Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre esto, y si notas, o sea, han comparado alguna, como qué características tiene la narrativa actual del periodismo en comparación con antes de los algoritmos, ¿no? No, pensaba cuando hablabas de la revista que también esas métricas nos afectan a los académicos. Claro, porque de ahí depende del no, todo, claro. O sea, es horrible, es horrible. En Argentina todavía no está tan estandarizado esto, pero bueno, en Chile, por ejemplo, es no solo que sería el artículo, sino también cómo medís vos, ¿no? Bueno, a partir de la lectura de los artículos en esos ratings. Así que sí, es se influyen mutuamente, hablando de mediaciones de Martín Barbero, pues también, ¿no? O sea, lo que reciben y cuando la audiencia le da like, entonces te van a dar más notas respecto a las que tienen más like. Claro. Y de hecho hay revistas que creo que miran, ¿no? Si vos estás muy citada, digo, para aprobarte el paper o no. Así que nosotros no hacemos eso. Acá no. Pero bueno, sí, se ha reconfigurado evidentemente todo, ¿no? Sí. No, y bueno, la pregunta que vos hacés creo que es una pregunta que tiene que ver con el futuro, ¿no? Con qué tipo de periodismo, que está cambiando el periodismo en sí, ¿no? Cómo uno, la institución, o sea, ¿quién construye la noticia hoy? No, en la narrativa actual, lo que ellos están viendo, por ejemplo,
es que lo que más se consume es lo que tiene videos. O sea, la nota larga, la gente en general leer una nota larga está medido, los software miden hasta dónde leen, sí, con suerte hasta la mitad. Y los videos, mucha imagen, video, Infobae hace mucho, Infobae es el que más hace eso, me parece, ¿no? Cortito o un videíto. Y ahora lo último, no sé si vieron las redes sociales, porque parece que el video también, ya 4 minutos de video es mucho. Y lo que ven ahora que tiene más views son los que llaman los carruseles. Vieron que son como las placas que van pasando que dicen... Los reels. No, son como placas con texto. Sí. Entonces dice, hoy en tal lado asignaron a tal, pasás la otra placa. Es como en Netflix que te ponen los estrenos y luego te los van subiendo. Se llama carrusel. Van pasando, lo hace mucho Anfibia también. Eso es lo que, o sea, letra grande, cortito, pasás 5 placas y ya está. Eso hoy se usa más que el video, o se está tratando de usar más porque es lo que está, pero bueno, sí, imagínate son, te digo, 3 líneas, porque ya el video también no se termina de ver. Entonces también tiene que ver con el periodismo, con una sociedad en la que no hay tiempo, en la que todo es fugaz, todo es... Como también la imposición de la lógica de TikTok, ¿no? Que es Es más verdad. breve. Y entonces hay que competir con ser más breves. También eso es verdad, la fragmentación, bueno, que eso lo han copiado todas las redes. Entonces yo me pregunto también los efectos, no es mi área, no la psicología, pero digo, ¿cómo eso va ahora dando? ¿Cómo va...? Porque tiene que tener efectos concretos, ¿no? Estar todo el día, ya les digo, y no son solo los jóvenes de TikTok, digo, eso yo ya veo que hay gente, bueno, de mi edad, gente mayor, que me dice, no, ayer no pude dormir porque me enganché con TikTok y me quedé hasta las 3 de la mañana viendo... Pues todos aquí, No, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Estudiamos esto, ¿cómo puede ser que...? Pero claro, te terminas enganchando. Y una adicción, ¿no? Es una adicción. Y uno te lleva a otro, y otro te lleva a otro. Y bueno, y después eso sí está estudiado, ¿no? Que no... Cómo después cuesta conciliar el sueño, ¿no? Cómo alteran los sentidos. Así que la verdad que creo que es un gran desafío, sobre todo, bueno, en escenarios políticos tan polarizados, ¿no? Que uno, bueno, lo que decís vos, no hay conversación entre distintas, entre los que piensan distinto. Este estudio que a mí me preocupó mucho, ¿no? Que dice, bueno, yo compartiría igual. Claro, no importa. No importa, porque para mí sí, pero te digo que es falso, ¿no? Pero a veces como esto no importa, más bien cuando son los contenidos por WhatsApp tiene más relevancia quien te lo mandó porque tú otorgas similitud a la persona, no al contenido, ¿no? También. A mí me pasa muy seguido con mi mamá, me pregunta si eso es cierto o no, y yo le digo que no, pero ella me dice, pero si me lo mandó tu tía, ¿no? Y yo le digo, pero mi tía es... Exactamente. Porque lo que se vuelve cierto a partir de, o yo lo vi porque lo compartió tal persona,